Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por hacerme parte de este summit tan especial con mujeres tan poderosas como ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo la atención médica. Es importante recordar esta frase en donde sabemos que lo único constante en la vida es el cambio. Y eso aplica no solo para los seres humanos, sino también para la medicina. Hemos visto a través de los años, a través de las décadas, que lo que antes era mentira, hoy parece ser cierto, que la evidencia cambia, que la data cambia y que los recursos que tenemos a mano cada vez nos hacen la vida y los diagnósticos médicos más asequibles. Los objetivos de esta presentación son explorar las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en la medicina, en especial en áreas como la cardiología y la electrofisiología. Vamos a analizar algunas de las evidencias científicas que respaldan su uso. Vamos a discutir sobre los beneficios, desafíos y las perspectivas futuras. A mí me encanta esta frase de Charles Darwin, en la cual nos recuerda que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y es importante recordar esto, porque en la práctica de la medicina ha evolucionado tan rápidamente que es imposible para el médico actual de hoy mantenerse actualizado. La cantidad de investigaciones que salen día a día, artículos de investigación es abrumante. Además de la carga asistencial y administrativa, ha aumentado considerablemente, favoreciendo el agotamiento del personal de salud y el incremento de errores médicos que atentan contra la seguridad de nuestros pacientes. Es aquí donde la inteligencia artificial en medicina, basada en el uso de algoritmos y softwares como estos para estimar la cognición humana, en el análisis de datos médicos, promete una transformación significativa del cuidado de la salud, lo que podría representar el momento Gutenberg de la medicina. Aquí podemos ver cómo podemos relacionar específicamente en el área de la salud y cómo se puede integrar la tecnología digital, la inteligencia artificial en diferentes áreas. Aquí en estos sectores podemos ver algunas en donde la tecnología digital en salud jugará un papel, pero un papel limitado, sirviendo como auxiliar. Todavía hay muchas áreas en donde necesitamos la parte humana en sentido de la geriatría, otorrinolaringología, odontología, pero también la psiquiatría, neurología, endocrinología. Muchos de estos tendrán un sustento y un apoyo para eficientizar los procesos. Sin embargo, será muy necesaria. Otras áreas o otras especialidades en donde se apoya mucho en imágenes, estudios como tomografías, resonancias, ecocardiografías, pues tendrán radiografías también, tendrán un uso muy principal de la inteligencia artificial, en donde muchos de estos componentes repetitivos de estas especialidades serán reemplazados por tecnología para crear un espacio para tareas más creativas para nosotros, los especialistas y los humanos. Algunas de otras especialidades también dependerán en gran medida de las tecnologías digitales para la salud, por ejemplo, la patología, la medicina de urgencias, la medicina forense, la oncología. Entonces, los profesionales médicos trabajarán con la inteligencia artificial a diario para ayudar a fortalecer estos procesos y hacerlo cada vez más precisos. Entonces, la inteligencia artificial y la medicina ya están entrelazados. Ya la inteligencia artificial está en nuestro quehacer a diario en nuestra área de la salud. Y es importante que recuerden que hay tres tipos de inteligencia artificial actualmente que estamos manejando. La primera, que es la inteligencia artificial estrecha o la que llamamos débil. Y es una inteligencia artificial diseñada para realizar una tarea específica. Por ejemplo, en la cardiología es un algoritmo que nos ayuda a detectar fibrilación auricular o otros tipos de arritmia. En el estado actual, estamos cada vez más utilizando este tipo de inteligencia artificial en los dispositivos que usamos para detección de enfermedades.
Tenemos otro tipo que es la inteligencia artificial general o la fuerte. Este tipo de inteligencia artificial tiene una capacidad cognitiva igual o superior a la humana en múltiples dominios. Actualmente no existe, es una meta a largo plazo, ya que con la data que estamos utilizando, introduciendo actualmente, pues va a robustecer este sistema y la idea es que pueda cada vez más ayudarnos a crear sistemas de predicción de pensamiento propio. La superinteligencia artificial o la inteligencia artificial superinteligente es aquella que supera la inteligencia humana en todos los aspectos, como creatividad, resolución de problemas y razonamiento. Actualmente es teórica e implica grandes debates, incluso éticos. ¿Cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial en medicina? Bueno, pues nos ayuda a una integración de la información, la automatización de actividades repetitivas, la identificación de errores de prescripción y de efectos adversos de fármacos, el aumento de la autonomía de los pacientes para el tratamiento de padecimientos frecuentes o y bajo riesgo de complicaciones, estandarización de la investigación médica con inteligencia artificial. Desde ya estamos viendo la introducción de inteligencia artificial y de algoritmos y softwares para la creación de sistemas robustos de investigación y de amplia data de pacientes y número de pacientes. La inteligencia artificial en la cardiología ya está involucrada, están entrelazadas y esta nos permite realizar un diagnóstico precoz de enfermedades comunes como la enfermedad coronaria. También nos permite crear estratificación personalizada e individualizada del riesgo cardiovascular, incorporando no solamente la historia clínica, también los resultados de laboratorio, pero también de imágenes como ecocardiografía, resonancia y angiotomografías. También nos permite realizar un mejor triaje automatizado en las urgencias médicas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se están utilizando estos softwares en inteligencia artificial para crear algoritmos de riesgo predictivos más precisos e individualizados para nuestros pacientes, ya que toma no solamente la información individualizada de nuestros pacientes, sino que involucra resultados de laboratorio con imágenes de nuestros pacientes y esto crea un sistema de predicción más adaptado a nuestro paciente en particular. La inteligencia artificial en la electrofisiología desde ya nos está ayudando a ser mucho más preciso, a entender mucho más el sustrato de cada uno de nuestros pacientes, con la creación de sistemas de mapeos electroanatómicos asistidos por inteligencia artificial, softwares que nos ayudan a predecir la recurrencia de la fibrilación auricular post-ablación. También ahora mismo estamos usando como parte de la inteligencia débil la detección precoz de arritmias con dispositivos portátiles. Aquí tenemos un ejemplo que se está usando actualmente en donde los electrofisiólogos involucran en sus lentes de forma directa los sistemas electroanatómicos de mapeo y podemos movernos dentro de la estructura como si estuviéramos dentro de un cine con imágenes tridimensionales. Esto nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la anatomía y tener más precisión en las lesiones y por ende un mayor éxito en nuestros procedimientos. Aquí les muestro un caso clínico de nuestra clínica de arritmias. Esta es una paciente de 30 años de edad con antecedentes de palpitaciones de larga data. Ella siempre refería que venían de la nada y se podía poner su frecuencia cardíaca de hasta 180 a 190 latidos por minuto con duración de 1 hora. Estos episodios eran repetitivos. La paciente había sido catalogada con trastornos de ataques de pánico. Sus síntomas eran muy característicos, por lo cual le recomendamos a la paciente utilizar un dispositivo moderno que nos permite capturar un electro en tiempo real, evitando la necesidad del desplazamiento a la emergencia. Entonces, la paciente decidió comprar uno de los relojes inteligentes que le permite a través de un electrodo capturar un electrocardiograma desde su casa. Entonces, este fue uno de los episodios que presentó en su casa. Y aquí vemos la documentación de una taquicardia supraventricular de QRS estrecho, bastante rápida, que por su clínica y las características, lo más probable que era una taquicardia supraventricular por reentrada nodal.
Esto nos permitió llevarla al laboratorio de electrofisiología para hacer un estudio electrofisiológico completo con un protocolo de inducción, en donde pudimos inducir la arritmia clínica y exactamente comprueba el mecanismo de reentrada nodal. Por lo que procedimos a hacer la ablación y la modificación de la vía lenta, con resultados excelentes para nuestros pacientes y la eliminación por completo de la recurrencia de sus arritmias. Estos procedimientos tienen una excelente tasa de éxito y actualmente son una indicación 1A para los pacientes con documentación de estas arritmias o sintomatología muy característica. Nuestra paciente está libre de síntomas ya luego de hacer este procedimiento, pero esto no es más que gracias a la detección temprana y eficaz con un dispositivo desde su hogar, desde su casa, que crea un PDF para el médico. O sea que esta interacción de tecnología médico-paciente es única e invaluable. Aquí vemos también otra aplicación de la inteligencia artificial en la cardiología. Y estos son estudios que están avalados en donde se utilizan sistemas, en este caso, de angiotomografía con FFR, que es Fractional Flow Reserve, para pacientes que se presentan en el área de la emergencia con dolor torácico. A estos pacientes, en un triaje, se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial donde se involucraba no solamente la data, resultados de laboratorio, pero también la data de la angiotomografía. En este estudio nos ayuda a determinar quiénes son los pacientes de mayor riesgo o de menor riesgo, hacer una mejor estratificación de riesgo y por ende evitar las angiografías o los cateterismos en pacientes de bajo riesgo. Y vimos que realmente estos software nos ayudan a la reducción de pruebas invasivas con el uso de FFR con angiotomografía asistida por inteligencia artificial. Aquí vemos un muestreo de dónde estamos actualmente utilizando su inteligencia artificial en la cardiología. Como le explicaba, los electrocardiogramas que ya están más accesibles a nuestros pacientes a través de dispositivos tan pequeños como un anillo, tan pequeños como un chip, que nos permite tener un mayor control y documentación de las arritmias, midiendo su carga y prevalencia. Los ecocardiogramas. Ya tenemos integración de ecocardiogramas asistidos por inteligencia artificial con una medición mucho más exacta y precisa de lo que es la fracción de eyección de los volúmenes regurgitantes y también del strain. Tenemos la misma data y softwares que se utilizan en medicina nuclear, angiotomografías y resonancia magnética, ayudando a una mejor predicción de enfermedades como miocarditis, como sarcoidosis y en especial cardiomiopatía hipertrófica. También en las angiografías y en los cateterismos, pues podemos de hecho predecir la mortalidad por eventos cardiovasculares en nuestros pacientes, solamente analizando la morfología de la placa aterosclerótica. También nos permite una estimación mucho más precisa de la estenosis de nuestros pacientes. Y también hacer un cálculo más preciso de la fracción de eyección sin la necesidad de utilizar un ventriculograma. Todo esto se está utilizando en la actualidad para nuestros pacientes. Es importante saber que siempre hay sesgos y consideraciones éticas. Hay sesgos en los algoritmos, por eso es importante saber que la inteligencia artificial se nutre de la data que le introducimos, de la población y la información que le introducimos. Por eso hay muchos sesgos inherentes a la misma data. Tenemos una necesidad inherente de validación externa y de regulación de la misma. Autonomía clínica versus decisiones automatizadas. Es importante ponderar las consideraciones éticas de esto. ¿Cuál es el futuro de la cardiología asistida por la inteligencia artificial? Bueno, tenemos ya la inteligencia artificial involucrada en todas las áreas de nuestras especialidades, pero actualmente estamos utilizándola para interpretación de estudios con el uso de inteligencia artificial generativa. También para decisiones clínicas apoyadas por la inteligencia artificial. Además, que nos permite, con toda esta data, crear una medicina más personalizada e individualizada para nuestros pacientes, utilizando toda esta data que nos ayuda a apoyar y a introducirla para el beneficio de esa creación de score de riesgos y algoritmos que nos permitan predecir un mejor diagnóstico para nuestros pacientes y por ende mejor estrategias de tratamiento. En conclusión, la inteligencia artificial potencia al médico, no lo reemplaza. Ya se observan mejoras clínicas reales y, de hecho, es importante recordar
que debemos utilizar la inteligencia artificial con una integración responsable entre médico, tecnología y paciente, en donde ese triángulo siempre debe estar centralizado en nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por la invitación.